Botero grabado a fuego en la memoria es el título del documental de Caracol Televisión que estrenará este domingo, dedicado a los primeros años de formación artística del maestro Fernando Botero. Es dirigido por Jorge Mario Álvarez y producido por Caracol. Jorge Mario, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Todo muy bien, afortunadamente. Acabo de salir del Capitolio y fue una ceremonia bastante triste, muy conmovedora. Nos hicieron, a mí me hicieron llorar realmente las palabras de Lina. ¿Cómo es este desarrollo audiovisual de este documental? Pues el documental está dedicado a la infancia y juventud del maestro Botero en el Medellín de los años 30 y 40, de cómo hizo este muchacho talentoso para formarse en una ciudad, pues digamos, tan conservadora, donde ver arte era casi imposible. Él iba a visitar las casas de un amigo hijo de un poeta que tenía, Vladimiro, que tenía pues cuadros colgados en su casa, réplicas de cuadros que habían en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese era como el arte que él veía, pero él tenía un talento excepcional. Uno veía, desde ver los dibujos que hacía en sus cuadernos de estudiante de escolar, como por ejemplo el cuaderno de biología, donde él tenía ahí dibujos de culebras, de alacranes, de cocodrilos, de lagartijas, hechos con una belleza plumilla, hermosos. Tanto él veía que eran tan distintos a los de los demás compañeros que los firmaba los dibujos, los firmaba como con dibujitos alrededor, con unos arabescos, y se ponía Luis Fernando Botero. El primero su obra la firmó como Luis Fernando Botero. Entonces él, Desde ahí ya, desde ahí ya se le veía un talento. ¿Cuáles eran esos rasgos de las figuras, de las pinturas, de los dibujos que ya anticipaban que iba a ser una gran estrella? pues el primero, lo primero que yo conocí de él fueron esos dibujos del cuaderno de zoología. Después hizo unas, su tío era muy aficionado a los toros, entonces los llevaba era a ver corridas y él empezó a hacer como unas acuarelas sobre toros, muy naturalistas, pues, pero él las llevó a exhibir a un almacén en Medellín donde vendían las boletas para las corridas y allá expuso sus primeras acuarelas. Y él todos los días pasaba a ver si de pronto había vendido alguna y nada que vendía y una tarde pasó por allá y vio que faltaba una. Entonces entró y preguntó pues, al dueño del almacén y sí, ya habían vendido una de las acuarelas. Esa fue la primera obra que él vendió. ¿En Tanto que cuánto? fue tanta la felicidad que le dio que se echó la monedita al bolsillo y salió corriendo y en el camino se le perdió la moneda, se le cayó por ahí. Cuando llegó a una casa y fue a mostrar pues la venta, la primera venta y resulta que la plata no la tenía. Entonces él dice, o el tío, o el hermano Juan David dice con mucha gracia, tal vez le creímos o no le creímos porque pues la plata no la trajo. Ese ¿Y fue era su una moneda de primera cuánto, Jorge Mario? venta. Luego él ya entró Jorge Mario, ¿ahí me escucha? al periódico El Colombiano. El periódico El Colombiano, como a fines Jorge de los... Mario, qué pena. ¿Ahí me estás escuchando? Sí, sí. ¿Tienes la posibilidad de tener manos libres, audífonos? No, no, es que usted ¿No? me hablaron en la calle, no. Yo digo Ah, que bueno. yo acabo de salir del Capitolio. Es Y que le había preguntado unas cositas, pero entonces retomo acá. ¿De cuánto era esa moneda? ¿En cuánto el maestro Botero vendió su primera no, pues, obra? ¿qué sería? ¿Qué sería? Un centavo, un centavo. Pero después de eso, inauguraron el suplemento literario en el periódico El Colombiano, se llamaba El Suplemento. Y él supo que lo iban a inaugurar, entonces fue a pedir trabajo. Le dijo al director, vea, yo le ilustro ese suplemento. Y el director pues confió, él tenía una amistad pues lejana con él y confió en él y le permitió pues hacer los dibujos del suplemento. Y uno en esos dibujos, yo los grabé todos en El Colombiano, y uno en esos dibujos ve como influencias que tenía el de Picasso, de los muralistas mexicanos, de todos los grandes artistas que él tenía la oportunidad de conocer. Y él pues en esos dibujos como que trataba de imitarlos, ¿no?
y él se dejó, pues, luego de eso él se ganó como hizo varios dibujos, varios trabajos en técnica, en acuarela, más que todo, y dibujos. Hizo una primera exposición en Bogotá, en la casa en un pequeño estudio que tenía Leo Matiz, un fotógrafo muy conocido en Colombia, el maestro Leo Matiz, y él en su estudio tenía una galería. Entonces ahí hizo su primera exposición, acompañado de un pintor español, Pastor Calpena. Él muy humilde porque hay unas fotos de esa exposición y él está por ahí perdido en la oscuridad, mientras los otros bien iluminados son como los protagonistas, ¿no? Y en esa exposición también, pues obviamente al lado de un maestro como Leo Matiz, ¿qué se podía observar del arte de Fernando Botero en esos primeros años, ya como ilustrador? Se veía pues la influencia de los grandes artistas. Pero siempre todas sus obras son muy figurativas, mujeres, hay desnudos, hay conjuntos de gentes, pero todo se podía uno decir que había como que si fuera la exposición de varios artistas, como tantos estilos que él estaba experimentando. Pero le fue muy bien y recibió una buena crítica. Él vendió toda la obra. Con el dinero de esa venta, de esa exposición. Y en esa época también hubo una exposición nacional de artistas y él se ganó el segundo premio. El maestro dice que él sí hubiera ganado el primer premio, lo que pasa es que el primer premio se lo dieron a una hija, a una sobrina o nieta de Laureano Gómez, que era, digamos, el presidente en ese momento. Entonces él dice que por eso le dieron el premio a ella, pero que él se lo merecía. En todo caso, él se ganó un dinero ahí y lo sumó a la plata que ganó de vender las obras, pues en la galería de Leo Matiz. Y con ese dinero él se fue para Tolú. Él le preguntó a su tío, oye, ¿dónde hay un lugar bien barato donde yo pueda vivir y pintar tranquilamente? Y se fue para Tolú como siguiendo los pasos de Gauguin, de estos pintores. ¿Y qué hizo en Tolú? En Tolú hizo una obra maravillosa, muy influenciada por Picasso, unas figuras alargadas, pero inmensas, pues, que ocupaban todo el lienzo de imágenes de Tolú, por ejemplo, la gente cogiendo cocos, o ahí había una festividad que hacían, había otra imagen que llevaban como un prisionero colgado de un palo. Imágenes también imágenes de las vacas locas y todo, pues, como imágenes del Tolú de ese tiempo, lo que él veía en la calle. Y con ese cuadro que hizo del que llevan colgado en un palo, fue que se ganó el premio, el premio en el Salón Nacional de Artistas. Entonces, juntando esos dos premios, ya él decidió irse para Europa. Nadie le creía que se fuera a ir para Europa. ¿A qué lugar de Europa se fue? Tenía como 20 años cuando decidió irse para Europa. ¿Y a qué lugar de Europa se fue, Jorge Mario? ¿Cómo? ¿A qué lugar de Europa se fue? Él se fue en barco. ¿Y a dónde llegó? Él se fue en barco, creo que llegó por los lados y entonces cuando las primeras obras que él vio, empezó a buscar los grandes museos. Las primeras obras que él vio, pues fue a los museos en Madrid y todo eso, pero vio una tarde caminando por una calle en Madrid, vio expuesto en una librería un libro, estaba en un libro abierto, entonces se veían como unas imágenes de un cuadro de Piero la Francesca, y él vio ese cuadro que se llama La visita del rey Salomón a la reina de Saba, y él quedó descrestado, mejor dicho, dijo, esto es lo que yo quiero hacer. A él se olvidó de Picasso y yo ya no quiero ser Picasso. Ya ese arte del Renacimiento italiano lo sorprendió mágicamente, y entonces él alquiló una motocicleta y se dedicó a recorrer Italia, siguiéndole el rastro pues a los grandes pintores del Renacimiento, analizándolos muy profundamente, ¿no? Cómo eran las composiciones, el dibujo, las pinceladas, el manejo del color, en fin, lo que puede mirar un artista tan joven como él, ¿cierto? Como descubriendo cuál era la esencia de esa pintura y tratando de imitarla también, porque él a veces cuentan que él vivió a veces de vender réplicas de
de esas pinturas que hacía. Entonces, Jorge Mario, ¿y cuál fue el punto de quiebre que forma a Botero como el gran artista? siempre fue figurativo y hizo, hay obras de, de esas primeras épocas que a mí me encantan, pues, las que hizo sobre, por ejemplo, Ramón Hoyos, Los Obispos, hizo muchas obras que empezaron a llamar la atención de los críticos, acá en Colombia, en especial de Marta Traba. Pero él cuenta que él descubrió ese estilo fue un día que estaba pintando una mandolina, como una guitarra, pues una mandolina. Y el huequito por donde brota el sonido hizo el huequito muy chiquito. Entonces eso le dio una dimensión especial a la mandolina, la hizo como coger un volumen muy especial, ¿cierto? Como que le dio un poder, una fuerza al volumen, a la forma de la mandolina, que él pensó que hizo un descubrimiento, pues mejor dicho, de cómo podía dársele a las cosas un volumen diferente. Y a partir de ese momento, pues él les pensó a experimentar, ¿no? Pero fue con esa mandolina que él hizo como, digamos, el primer hallazgo de por donde iba a enrutar su búsqueda. ¿Qué podemos encontrar los colombianos y quienes veamos este documental? ¿Qué vamos a encontrar en este documental? Pues yo lo creo, vamos a encontrar a un gran hombre, porque es una entrevista muy llena de sinceridad, de humor, él no está como hablando como una persona distante, como un hombre tan famoso como es él, sino que habla muy coloquialmente, ¿cierto? Cuenta sus cosas, su vida con mucha gracia, a veces burlándose de él o admirándose de las cosas que hacía, con el respeto con que lo que representó su madre para él, que siempre lo apoyó, la ayuda de su hermano Juan David, de las escapadas que se pegaba a pintar a Medellín desde los cerros que rodean a Medellín, a hacer acuarelas. Mejor dicho, conocemos como a un maestro muy cercano, muy sencillo, un paisa de raca mandaca, mejor dicho, un paisa bello, sencillo, conversador, un buen hombre, un buen hombre. Y además tenemos la posibilidad de ver muchas obras del maestro y de cómo el Medellín de esos años 30 y 40 influenciaron su obra. Porque hice una investigación sobre mucha fotografía y películas de la época, es decir, de los momentos, y uno dice, por estas calles andaba el maestro Botero, por ahí pasó, y esto fue lo que vio. Entonces uno ve las pinturas de él como toda esa influencia de ese Medellín de esa época, en la cotidianidad, en los personajes, en las modas, en la arquitectura. Entonces, como que descubrimos el origen de su pintura también, de qué es lo que él narra en sus pinturas, ¿cierto? Y qué es lo que le gusta pintar, porque casi toda su obra está influenciada por el Medellín de esa época. Aparte, pues, de algunas series que hizo sobre la violencia acá en Colombia, o la serie que hizo de Abu Ghraib sobre las infamias de los soldados norteamericanos con los prisioneros en Irak, que son unas obras muy duras. Jorge Pero Mario, la está influenciada en el Medellín de los años 30 y 40, a lo que está dedicado el documental, ¿no? Jorge Mario, ¿por qué el maestro Fernando Botero es tan especial para los colombianos? Nos comentaba usted que estuvo en el Congreso, en la Cámara Ardiente, dándole ese último adiós, lo conmovedor que fue para usted, para la familia, esa despedida, el hecho de que la familia decida traer el cuerpo del maestro a Bogotá, a Medellín, sabiendo que su última voluntad era ser enterrado en Italia. ¿Por qué ese cariño al maestro Botero? Pues es que el maestro Botero es un hombre universal. Él hizo que nos conociéramos, es un artista universal. Hizo que, por ejemplo, el Medellín de su tiempo se volviera universal. Y es una obra tan fácil que no hay que explicarla, tan fácil de ver que una espectadora en la China, en Singapur, en el Japón,
disfruta del arte de una manera, se meten en los cuadros, los disfrutan. A mí me pasa lo mismo. Yo a veces veo sus pinturas y le provoca uno como vivir en ese mundo. Además, el maestro Botero, aparte de su arte que es tan bello, lleno de color, de situaciones, de humor, de cotidianidad, de obras tan divertidas, llenas de contrastes, fue muy generoso. Él hizo la donación a los museos de Botero de Bogotá y al Museo de Antioquia de las mejores obras que él pintó, de las más bellas. Por ejemplo, Pedrito en el Caballito, que está en el Museo de Antioquia, para él es la mejor obra de todas. Él la hizo como en... Dime. ¿Por qué esa obra para él es considerada dentro de su larga lista de obras como la mejor? Lo que pasa es que él tuvo un accidente en España, en carro, él iba manejando, y en ese accidente su hijo murió, el hijo Pedrito, hijo del segundo matrimonio con Cecilia Zambrano, y él estuvo en riesgo su vida. Él casi pierde una mano, perdió uno de los dedos que le hubiera impedido pues pintar, además de perder el dolor de perder un hijo, que eso es lo peor que a uno le puede pasar, una pérdida de un hijo. Entonces él, como una especie de catarsis, de manera de rendirle un homenaje a ese niño que murió de como de 4 años, él se dedicó a pintarlo y lo hizo muchas pinturas con el niño pintando primeros planos de él, el niño montado en un caballito, pero de los que son como un palito, que es un palito que tiene la cabecita. Y esta es ya en un muñequito, en un caballito, pero ya como con cuerpo. Esa es la que está en el Museo de Antioquia. Incluso él se pintó ahí, asomado en una casita que hay a un lado donde está ella, él y su esposa, y él se había pintado con barba, como si fuera él. Y después analizándolo resultó que se quitó la barba. Él no quería como que la gente tuviera como lástima o que lo reconocieran en una situación tan que es alegre, pero en el fondo él la pintó, estaba viviendo un momento muy doloroso, ¿no? Claro. Bueno, es Jorge Mario Álvarez, es director de este documental Botero grabado a fuego en la memoria, un documental sobre los primeros años del maestro que se estrena este domingo 24 de septiembre en el canal Caracol. Jorge Mario, ha sido usted muy gentil por su tiempo, gracias. No, gracias a ti, muy amables, muy queridos. Espero que la gente vea el documental, sé que lo van a disfrutar mucho y como me decía un amigo que lo vio, cuando uno termina de verlo, siente que el maestro Botero es un amigo de uno, siente que lo conoce. Sí, los invito a verlo. Jorge Mario, muchísimas gracias, muy amable. No, a ti, muy amable, no. Un abrazo y feliz tarde.